Y bueno, pues bienvenidos a esta plática, esta charla de Behavioral Finance, cómo dejar de sabotearnos para invertir. Yo sigo mucho a Morgan Housel y me encanta cómo él ha captado de qué trata Behavioral Finance. Y él dice que invertir no es el estudio de las finanzas, sino que invertir es el estudio de cómo nos portamos las personas con el dinero. Y bueno, me gusta mucho una frase de Jim Grant, donde pues evidentemente vienen de escuchar ponencias sobre finanzas, seguro había hablado del valor del dinero a través del tiempo, temas de este tipo. Pero bueno, me gusta la frase de Jim Grant porque él dice que creer que somos racionales y creer que las inversiones son el valor presente de flujos de efectivo descontados a la tasa de interés apropiada es olvidarnos de que quemábamos brujas, de que hubo gente que siguió a Stalin, gente que apoyó a Hitler y que cuando narraron la novela por radio de Orson Welles, Guerra de los Mundos, hubo muchas personas que creyeron que estábamos siendo invadidos por los aliens. Entonces, bueno, bajo el preámbulo de que nos damos cuenta de que pues realmente no somos racionales, quiero destacar que, pues bueno, las finanzas conductuales o el behavioral finance, como se conoce, se contrapone con la teoría tradicional de los mercados eficientes, donde pues nos cuentan que las personas somos perfectamente racionales, los inversores siempre buscamos el máximo rendimiento, la máxima utilidad, somos seres con un autocontrol perfecto y procesamos cantidades kilométricas de información a la perfección como si fuéramos computadoras con más de cinco núcleos de procesamiento, ¿no? Behavioral Finance no nos dice que seamos racionales, o sea, sin embargo, nos dice que somos normales, que nuestro autocontrol tiene límites y que nuestros propios sesgos y emociones influyen en nuestra toma de decisiones. Que los sesgos no son otra cosa que desviaciones o errores en los procesos mentales, atajos que nos llevan a juicios inexactos. Estas ideas, los proponentes más grandes son Daniel Kahneman, Richard Thaler, Amos Tversky, que bueno, pues Daniel Kahneman, quien sobrevive a Amos, es quien ha pues permeado estas ideas en la sociedad. Entonces, lo interesante de Kahneman es que él gana el premio de economía en 2002 sin haber tomado ni siquiera una sola clase de economía. Ganan este premio, bueno, Kahneman gana este premio por su teoría y la de Amos, de la teoría prospectiva, que pues básicamente nos habla de la aversión al riesgo, cómo en el terreno de las ganancias nos vamos convirtiendo más aversos al riesgo y de una forma disonante, cuando estamos en el terreno de pérdidas, nos volvemos buscadores de riesgo. Eso es lo que quiere decir esta curva. Básicamente lo podemos traducir recordando la frase, el adagio de Wall Street, pérdidas y deja correr tus ganadores. La prospectiva lo podemos traducir como que sucede absolutamente lo contrario. Dejamos correr pérdidas, cortamos nuestras ganancias, porque psicológicamente estamos programados para hacerlo de esta manera. A mí me ha tocado, o sea, lo he vivido en carne propia y me ha tocado conocer muchas personas, inversores novatos, inversores amateurs, inversores profesionales, que cuando tienen ganancias pues moderadas o buenas de 5 o 10%, pues somos tan aversos a las pérdidas que queremos asegurar esas ganancias. Entonces, nuestras buenas inversiones, lo que nos está funcionando, lo que nos está dando buenos resultados, lo vendemos para conservar esa ganancia y no arriesgarnos a perderla. La disonancia está que cuando nos enfrentamos a las pérdidas y empezamos a ver pérdidas de 10, 15, 20%, en vez de cortarlas, nos volvemos buscadores de riesgo con la esperanza de que estas pérdidas se puedan revertir y podamos salir de estas operaciones tablas o quizá ganando un poquito, lo que ocasiona, seguro les ha pasado, que pues terminemos viendo operaciones o trades con pérdidas de 50, 60, hasta 100% en las empresas que se van a la quiebra, ¿no? Entonces, básicamente, odiamos tanto las pérdidas que
las tratamos de evitar cuando vamos ganando y también pues las tratamos de evitar obviamente cuando vamos perdiendo, pero nuestro comportamiento es disonante y es muy diferente. Ahora, vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra intuición, nuestros instintos, que es de lo que trata Behavioral Finance, y por qué a veces tendemos a autosabotearnos. Kahneman resuelve el funcionamiento del cerebro de una forma muy simple, sobresimplifica las cosas, peca de sobresimplificar las cosas, que realmente no es así. El cerebro pues es toda una red interconectada y son varios sistemas, no nada más son dos sistemas, pero bueno, con esta idea, con esta división del sistema 1 y el sistema 2, podemos darnos una idea muy general de cómo funciona. Kahneman nos dice que el sistema 1 es rápido, inconsciente, automático, nos sirve para las decisiones de todos los días, pero es proclive a errores. Por ejemplo, manejar o andar en bicicleta es algo que lo hemos procesado tanto, hemos aprendido ya este comportamiento y lo tenemos tan fijado en el cerebro que, por ejemplo, cuando vamos manejando en autopista o en la calle o en carretera, vemos un bache, un perro o algo, lo esquivamos automáticamente y no es porque seamos unos haces al volante, sino porque pues ya tenemos este proceso tan arraigado en nuestro cerebro que lo hacemos de manera intuitiva. Pero bueno, obviamente pues nuestra intuición es proclive a errores. Nuestro sistema 2 es más lento, requiere toda nuestra conciencia, requiere todo nuestro esfuerzo, lo usamos para decisiones complejas como para resolver la ecuación de Black-Scholes para calcular el precio de una opción o cualquier ecuación, cualquier cálculo matemático, pero este sistema es mucho más confiable. Ahora, como el sistema 2 requiere mucho esfuerzo y consume mucho de nuestros recursos, pues generalmente estamos navegando con el sistema 1 y el sistema 2 pues permite que el sistema 1 esté a cargo la mayor parte del tiempo, no consume muchos recursos y la mayoría de las decisiones pues son acertadas, nuestra intuición es acertada y podemos llevar el día a día, ¿no? Para que se den una idea visual, de una forma visual, de cómo funciona el sistema 1 y el sistema 2, a mí me gusta mucho mostrarles la ilusión de Müller-Lyer, que son las flechas que están viendo en pantalla, que la ilusión consiste en que si yo les pregunto cuál línea tiene una mayor longitud de las tres que se presentan, la mayoría de las personas va a decir que la línea en medio tiene una mayor longitud. Sin embargo, si metemos el sistema 2 y medimos las líneas, pues nos daremos cuenta de que miden exactamente lo mismo y que las vemos con longitudes diferentes por la manera en la que están posicionadas las flechas. Ahora, esto es como funciona el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1, pues obviamente es lo primero que vemos, el sistema 2 ya sería medir, pero no nos quedemos aquí, vamos a ver cómo funciona nuestro sistema 1 y nuestro sistema 2 con un ejercicio que quiero que contesten de la forma más rápido posible. No voy a ver el chat, pero pues bueno, vean las respuestas y ustedes vean lo que responden. Respondan lo más rápido, de la manera más intuitiva que puedan, el siguiente problema. El problema es este. Tenemos un Rolls Royce y un Ferrari que juntos cuestan $190,000. El Rolls Royce cuesta $100,000 más que el Ferrari. Díganme rápido, escríbanlo en el chat si quieren cuánto cuesta el Ferrari. Voy a dar unos segundos para que puedan contestar. No puedo ver el chat porque estoy en modo de presentación, pero bueno, 2/3 partes de las personas contestan que el Ferrari cuesta $90,000. Esto es un impulso, un cálculo intuitivo de nuestra intuición, pero de ser así, pues si costara $90,000, el Rolls Royce cuesta $100,000 más, juntos valdrían $280,000. Entonces, después de que entre el sistema 2 y ustedes pueden hacerle en papel y analizarlo, pues el sistema 2 ya con más cálculo va a resolver que el Ferrari cuesta $45,000 y que el Rolls Royce cuesta $145,000. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el sistema 1 y el sistema 2. ¿Cuál es el problema en la vida real? Que de aquí en adelante, cuando ustedes vuelvan a ver la ilusión de Müller-Lyer, puede ser que ya cambie nuestra actitud ante la ilusión de Müller-Lyer y que digan, yo me acuerdo de la plática que dio Walter
sobre behavioral finance y sé que las líneas miden exactamente lo mismo. El problema con los problemas cotidianos o de la vida real que se nos presenten de una manera, de una estructura similar como la del Rolls Royce y el Ferrari, pues es que no nos vamos a dar cuenta. Aquí no cambia nuestra actitud y es muy probablemente que volvamos a ser engañados por nuestra intuición. Inclusive los que contestaron bien este problema, la tercera parte que seguramente activó su sistema 2 de manera muy rápida, aún así somos proclives a volver a cometer el mismo error. En el mundo de las inversiones, ¿cuáles son los errores o cómo es que nos saboteamos? Bueno, el más común que yo me encuentro, y creo que cualquier inversionista que se haya empezado o que haya incursionado en bolsa exactamente después de más o menos el 17, el 23 de marzo de 2020, pues seguramente se puede haber topado con esto. Tenemos el sesgo de representatividad, donde con muy pocos puntos de información nosotros hacemos predicciones y creemos que encontramos un patrón y que las cosas se van a seguir comportando de la misma manera. Por ejemplo, si yo les presentara dos opciones de inversión, la inversión A y la inversión B, les presento el desempeño histórico y les preguntara qué inversión creen que va a ser la mejor hacia el futuro. Si contestan otra vez de manera muy rápida, de manera interna o contéstenlo en el chat, pero si les pidiera que contestaran de una manera muy rápida, la mayoría de las personas contestaría que la inversión B va a ser la mejor opción en el largo plazo hacia el futuro. ¿Qué otra cosa está pasando aquí? Otro error cognitivo que tenemos es que nuestra intuición, al afrontarse con preguntas complejas como qué va a pasar en el futuro, como es muy difícil contestar esta pregunta, casi imposible si me lo preguntan a mí, lo que hace el sistema 1, lo que hace nuestra intuición es cambiar la pregunta. Entonces cambia la pregunta por qué ha sido lo mejor en el pasado. Entonces realmente el sistema 1 responde qué ha sido lo mejor en el pasado, pues en el pasado la inversión B es lo que más ha funcionado, en el futuro la inversión B va a ser lo que más ha funcionado, pero realmente no estamos contestando la pregunta original. Intuitivamente y de manera un poquito inconsciente estamos contestando qué ha sido lo mejor que ha pagado en el pasado. Por eso mucha gente entra en fondos que tienen un buen desempeño los últimos 3 años, terminan desilusionados. Por eso mucha gente compra acciones que tienen mucho momentum, como por ejemplo Zoom el año pasado, o fondos como el de Katie Woods, la famosa Katie Woods, que sin duda pues puede ser una administradora y una manejadora muy inteligente, pero por ejemplo, en el fondo de Katie Woods, muchísima gente entró el año pasado que dio un rendimiento de más del 100% y este año lleva un rendimiento, me parece que entre menos 10 y menos 20%. ¿Dónde más podemos ver esto de gente persiguiendo rendimientos? Pues bueno, un ejemplo muy famoso es Tesla, donde vemos el comportamiento pues previo al enorme rally que tuvo antes de la pandemia y después de la pandemia, y pues vemos que realmente el número de usuarios de Robinhood que tenían Tesla pues eran muy pocos, y conforme empieza a subir la acción, la gente empieza a seguir la acción. Sin hacer absolutamente ningún análisis. O sea, la mayoría les aseguro que fue meramente por intuición de esta acción está subiendo, va a seguir subiendo, me subo a esta acción. Y si se fijan, donde hubo más número de personas que tenían Tesla o que compraban Tesla, pues fue después de que ya había dado un rally impresionante. Y les repito, no es porque hagan un análisis fundamental de el número de unidades que va a vender, si sí va a empezar a operar la Gigafactory en Berlín, que me parece que todavía tiene un tema de permisos. No hacen todo este análisis, simplemente esperan que como Tesla, pues más que quintuplicó su valor en unos pocos meses, pues esperan que se repita lo mismo. Y sí, Tesla de esta fecha que vemos, de agosto de 2020 al día de hoy, ha continuado subiendo, pero me parece que ha subido más o menos en línea con lo que han subido otras empresas o más o menos en línea con lo que ha subido el Standard & Poor's, obviamente pues con un riesgo particular, con
un riesgo que es diversificable. Y pues, bueno, a fin de cuentas, el punto es que muchos inversores persiguen los rendimientos sin hacer el análisis apropiado y el due diligence. Otros ejemplos, pues ya los mencioné, como Zoom, como ARK, el Fondo de Innovación de Katie Woods. Otro sesgo que puede hacer que nos autosaboteemos, y yo tengo mi interpretación personal de este sesgo, es el sesgo de supervivencia. Y aquí hay una anécdota muy padre de algo real que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, la anécdota nos relata que pues generales y un estadístico se pusieron a analizar los impactos de bala de todos los aviones de guerra que regresaban. Mapearon los impactos de bala, obtuvieron esta imagen que estamos viendo, quizá algunos ya la conozcan, quizá algunos no, en Twitter es famosísima, y pues bueno, la primera intuición de los generales para decidir qué partes del avión debían de reforzar, pues fue que debían de reforzar donde había más impacto, las alas, el cuerpo y los alerones traseros. Ahora, el estadístico, que era parte del equipo, ya se había confrontado con el sesgo de supervivencia y él les dijo, ¿saben qué? No tenemos la foto completa porque solamente estamos analizando los aviones que regresaron a casa. Entonces, pensando en qué es lo que puede haber pasado, o sea, qué información nos está faltando de los aviones que no regresaron a casa, yo creo que lo que debemos de reforzar son los motores y la cabina, porque haciendo un análisis, yo creo que si los aviones reciben un impacto en los motores o en la cabina, pues caen, no regresan a casa y no tienen la información para tomar esa decisión. Entonces, pues esto dio un vuelco a la decisión y dio un vuelco a la forma de mirar las cosas y de analizar las cosas. ¿Cómo vemos este el mercado? Pues bueno, muy fácil, ¿no? Si tomamos el promedio que han pagado X fondos, pues nos vamos a encontrar, pues sí, que traen buenos rendimientos, pero si incluimos los fondos que dejan de operar, incluimos los fondos que mueren, por así decirlo, los fondos que descontinúan, porque pues, pierden clientes, pierden activos, tienen que cerrar, les va muy mal, pues los rendimientos promedio se disminuyen de una forma importante. Este es el survivorship effect tradicional que todo el mundo pone. Yo le doy todavía una interpretación más con un estudio que hizo Hendrik Bessenbider, que pues bueno, él se puso a ver los rendimientos de pues aproximadamente 4,000 empresas públicas de Estados Unidos de 1926 a 2017, y él se dio cuenta de algo que para mí es súper importante y es un parteaguas. El 58% de las empresas que analizó en dicho periodo no le ganaban al activo libre de riesgo, a los treasuries de Estados Unidos, o sea, quedaban por debajo o incluso perdían dinero. El 38% de las empresas sí le ganaba a los treasuries, pero solo por poquito, por cantidades muy moderadas, lo cual pues, quizá no justifica la toma del riesgo, porque pues evidentemente una empresa con riesgo de quiebra, pues tiene muchísimo más riesgo, pero mucho más riesgo que un treasury, que pues un treasury no tiene riesgo de crédito, ¿no? Y solo 4% de las empresas, pues eran empresas que pues, se les llama superempresas o superganadoras, que pues este 4% de empresas son las que le estarían dando el rendimiento a los índices y los rendimientos que conocemos, que puede ser dependiendo de qué década o qué grupo de décadas lo midan, pues puede ser entre 7% compuesto anual hasta 13% compuesto anual. O sea, solo un 4% de empresas son superempresas, pues hoy las conocemos, ¿no? Miren, por ejemplo, Facebook, Microsoft, Apple. Hoy en día sería Tesla, tendría que estar incluido en este cuadro. Por ejemplo, aquí está Exxon, que hoy en día Exxon ya no es parte de este grupo, o sea, esto va cambiando, obviamente, no es estático. En distintos periodos vamos a tener distintas superempresas. Y pues bueno, para mí es muy importante esto porque si nos metemos a hacer este picking, pues ya saben, ¿no? O sea, por default ya solamente tienen 4% de probabilidades de
tener éxito tratando de buscar los supercanales. Para mí es supervivencia porque siempre escuchamos, invierte en el mercado accionario, compra la empresa que tú quieras, lo único que tienes que hacer es, si cae, esperar, ser paciente, esperar a que regrese y pues en algún punto del tiempo vas a ver que no importa lo que compraste, pues vas a estar generando rendimiento. Pues se dan cuenta que no, o sea, de hecho, más o menos de empresas que tienen caídas de 30, 50%, 40% jamás regresa a los niveles previos. Obviamente, este sesgo de supervivencia, pues cuál es la forma de eliminarlo, en vez de estar tratando de comprar las superempresas, tratando de cazar las superempresas, pues tenemos instrumentos como los ETFs que nos dan pues amplia diversificación, que con un ETF podemos comprar cientos o inclusive miles de empresas y pues obviamente al comprar cientos o miles de empresas aseguramos que vamos a tener estas super stocks y aseguramos que pues vamos a tener la mayoría de este 4% de superempresas, ¿no? Otro sesgo muy importante es el sesgo de retrospección, que pues sucede mucho también ahorita y sucede mucho con la gente que empezó en este mercado poco después de que iniciaron los cierres, los apagones económicos por la pandemia. El sesgo de retrospección es que volteamos a ver el pasado y sin importar que el futuro siempre va a ser muy impredecible, o sea, cuando iba a ser el Brexit, pues era incierto lo que iba a ser el resultado, la gente, los estadísticos, los encuestadores decían que Reino Unido no iba a salir de la Unión Europea, sin embargo se da el Brexit, Reino Unido sale de la Unión Europea, lo mismo pasó con la elección de 2016 de Estados Unidos, la elección presidencial, los encuestadores decían que quien tenía las probabilidades de ganar era Hillary Clinton, que Trump no iba a ganar la elección. Sin embargo, con el sesgo de retrospección, una vez que se dan los eventos, una vez que tenemos el resultado, el outcome, caemos en el sesgo de retrospección y empezamos a escuchar muchos análisis de, sí, claro, era obvio que que Reino Unido iba a salir de la Unión Europea por todas las cosas que hay, por todo lo que se gastan en eso, por la edad de la población y que pues los más xenofóbicos son los más grandes, digo, esto me lo estoy inventando, quizás no es cierto, y con Trump lo mismo, ¿no? Empezamos a ver, claro, era obvio por el voto oculto, porque la gente en las encuestas dice una cosa, pero realmente lo que piensa, pues quizás no es políticamente correcto, y pues el voto de castigo, y una serie de explicaciones que hacen que parezca que el pasado era más lógico y más predecible, y el peligro de esto es que nos va a dar la sensación de que el futuro es fácil de decir. Obviamente no les tengo que decir cómo afecta en el mercado de renta variable, pero todo esto que ustedes ven, que si hubieras comprado Apple en 1300, obviamente estoy bromeando, en 1300, pero si hubieras comprado Apple en 1900 no sé qué, o en el 2008, en vez de tu iPhone, si hubieras comprado Domino's Pizza, en vez de que pedías una pizza, o sea, todas estas cosas, pues evidentemente están pecando del sesgo de retrospección, porque yo jamás he visto, yo lo pongo, pero jamás he visto que digan si hubieras comprado Nokia, si hubieras comprado Enron, si hubieras comprado sí, creo que era World.com, o sea, hay muchísimas empresas pues, no tuvieron éxito. Ahorita, viendo hacia atrás, pues es muy fácil ver quiénes son los super stocks o los super ganadores, ¿no? Tesla, Facebook, Google, Domino's, Monster, creo. Sin embargo, hacia el futuro, pues realmente no sabemos, no podemos hacer predicciones acertadas de cuáles van a ser las super stocks en el futuro. Esto depende de muchísimos otros factores. Y bueno, también vimos el sesgo de retrospección con la pandemia, con mucha gente que creyó que pues iba a ser un negociazo meterse a la producción de cubrebocas. Yo conozco gente que lo hizo muy a tiempo, se salió antes de que terminara la tendencia y fue muy exitoso. Y también conozco gente que como pensó que esto iba a ser muy explicable, entraron tarde a esta tendencia, cubrebocas que les costaron 10 pesos, pues ahora los tienen que vender a 50 centavos. Entonces ese es el peligro del sesgo de retrospección. Tenemos otras cosas como el confirmation bias, que pues es que solo consumimos información
que alimentan nuestro punto de vista. Ejemplos, pues lo tenemos con Jeremy Siegel, que por ejemplo, pues él, me parece que por el 2000 dijo que el Dow Jones podría llegar a 20,000 puntos. Llegó a 20,000 puntos, pero pues tardó más de una década en cumplirse su predicción, y pues una vez que se cumple su predicción, pues ahora se aventó que va a llegar a 40,000 puntos y seguramente va a llegar en algún punto del tiempo, y cuando llegue, si todavía está vivo el buen Jeremy Siegel, autor del libro Stocks for the Long Run, pues ahora va a decir que va a llegar a 60,000 o a 80,000. Mi punto es que obviamente Siegel, al ser un permabull, pues solamente va a consumir información que confirme su punto de vista, y en cualquier punto del tiempo, pues él va a ignorar o va a rechazar la información que pues amenace su tesis, al igual que Sergey, que pues se la pasa publicando que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Si se identifican con alguno de los dos o si tienen preferencia por alguno de los dos, pues tengan cuidado, porque a lo mejor hay algo de confirmation bias y esto causa una ceguera ante los riesgos. Este meme me encanta, donde un científico le pregunta al otro que si leyó su paper, su investigación sobre el confirmation bias, y el otro le contesta que sí, pero que solo confirma lo que ya sabía. El confirmation bias nos puede llevar al overconfidence. Muchas personas creemos que somos superiores al promedio, y la confianza que tenemos en nuestras creencias, pues muchas veces resulta absurda. Si yo les preguntara cuántos de ustedes creen que son mejores inversores que el promedio, o cuántos de ustedes creen que pueden manejar su comportamiento mejor que el promedio, lo más probable es que más de la mitad, igual 60, 70%, se creyera superior al promedio, cuando pues en realidad esto estadísticamente pues debería de ser que la mitad más o menos está debajo del promedio y la mitad está arriba del promedio. Obviamente para los que están arriba del promedio, pues el overconfidence no es un problema, pero sí lo es para todos los que creen que sus habilidades son superiores a las del promedio. El overconfidence, pues ejemplos abundan. Y les decía al principio que el sistema 2, pues lo vemos en acción cuando despejamos, cuando calculamos la ecuación de Black-Scholes para calcular el precio de una acción. Esto lo mencioné intencionalmente porque en el caso de overconfidence tenemos el caso de fondo Long Term Capital Management, que implotó en un par de semanas en 1998. Lo curioso es que en su consejo de inversión estaban Robert Merton y Myron Scholes, ganadores del premio de economía por su fórmula de pricing de opciones, porque ellos tenían un modelo que pues sí, les dio muchísimo rendimiento durante unos años, pero ellos estaban tan confiados en su modelo que no metieron un escenario que fue el que lo llevó a la catástrofe, a quebrar, a valer cero en cuestión de unas semanas. Otros ejemplos de overconfidence, pues vemos grandes inversionistas y grandes ejemplos y gente que vale la pena leer, como Ray Dalio, pues también pecan del sesgo de overconfidence. Esta publicación es del 11 de febrero de 2020, sale Ray Dalio a decir que la reacción del mercado ante el coronavirus era esperada y él pronosticaba una recuperación pronta. La historia pues ya la sabemos, las bolsas pierden 33% en lo que fue el crash más rápido de la historia. Obviamente los portafolios de Ray Dalio se vieron muy afectados con rendimientos negativos, donde pues él después sale a explicar que pues, la había regado, ¿no? Había sido presa del sesgo de overconfidence, no lo dijo explícitamente, pero sí implícitamente. Y bueno, quisiera, para que se den cuenta también de un poquito la teoría de aversión o predilección al riesgo, quisiera ver si pueden ingresar a men.com e ingresar el código 8403-879, o pueden ingresar en ese link. Denme un segundo, voy a compartirles mi pantalla nuevamente para ver en vivo cuáles son sus respuestas. ¿Dónde puedo confirmar esta información? Y bueno, les voy a poner también el link de esta encuesta en el chat.
Bueno, no les puedo compartir en el chat. Pero bueno, les vuelvo a poner la presentación. Pueden ingresar a Puedes Menti. ponerlo, Walter, en el chat privado y lo meto yo. Ok. ¿Vale? El enlace. Ok, te pongo en el chat privado el enlace. Les van a poner el enlace para que puedan ingresar a menti.com con este código. Damos unos segundos para que puedan contestar. Y pues bueno, van unas pocas respuestas, pero bueno, me voy a quedar con estas respuestas. Y aquí, curiosamente, aunque son pocas personas, pues confirmamos los experimentos de Daniel Kahneman, donde más de 2/3 de las personas que están contestando esta encuesta para tomar una apuesta de 1,000 pesos, van a requerir más del doble de lo que pueden perder, pues serían aversos al riesgo. Una tercera parte o un 25% necesitaría 1,000 pesos, la misma cantidad, para ingresar a esta apuesta, que serían neutrales al riesgo, y el 6%, que serían los buscadores de riesgo tipo Elon Musk, necesitarían menos de 1,000 pesos. Los que buscan el riesgo, pues deberían de prestar atención a los riesgos. Seguramente muchos quizás sean los próximos emprendedores, los tomadores de riesgo, pero bueno, lo normal es que 2/3 de las personas seamos aversos al riesgo. Y lo siguiente que les quiero presentar es que pues les presenté esto antes de esta diapositiva, porque siempre nos hablan del interés compuesto y de las maravillas del interés compuesto y nos lo ponen así, ¿no? Tú invierte, pon tu dinero a trabajar con interés compuesto y mientras aguantes el tiempo, pues tu dinero va a crecer de manera exponencial. ¿Cuál es el problema con esta gráfica y cuál es la realidad con esta gráfica y por qué no todos estamos programados? ¿Por qué 2/3 de nosotros tenemos problemas para trabajar con el interés compuesto? Porque en la vida real se presenta así. Pues vemos cómo va subiendo y pues vamos a pensar que es la octava maravilla. Cuando las cosas empiezan a caer, pues nos vamos a convertir en muy aversos al riesgo, la vamos a pasar muy mal, vamos a creer que no funciona, y pues así repitamos el ciclo, y el problema va a ser cómo vamos manejando nuestras emociones o cómo nuestras emociones nos van a ir afectando, y nuestra intuición pues quizá nos pueda llevar a... Y bueno, este ejercicio también lo pueden hacer, pueden ingresar nuevamente a menti.com, pueden pensar un número, lo vamos a hacer un poco rápido, les voy a dejar los links, pero bueno, el punto es que piensen un número, no importa, pero piensen un número, par o non, y lo que importa es los que hayan pensado en números pares, pueden ingresar a contestar un problema en el link que les voy a poner ahorita. Lo voy a poner como pares para que se los pongan a los que pensaron en un número par, y ahorita les copio el link para los que pensaron en un número non. Aquí los que les presento es un problema que, pues bueno, voy a dar unos segunditos para que contesten el problema, pero pues es un problema acerca de una pandemia que sucede en el mundo, y pues parece que se encuentra una cura y ustedes tienen que decidir qué opción van a tomar, qué curso de acción van a tomar para resolver la opción. Se les presentan dos programas. Por cuestiones de tiempo voy a continuar, después les mando los resultados de este experimento, pero pues bueno, el problema es el que sigue. Aquí vamos a hablar del sesgo de encuadre o del sesgo de frame. El problema trata de un virus que se espera que mate a 600 personas y nos presentan dos alternativas. A los que pensaron en pares, se les dijo que el programa A salvaba a 200 personas y el programa B tiene 1/3 de probabilidad de salvar a todos y 2/3 de que nadie se salve. Entonces, aquí nos ofrece algo seguro,
También 2/3 partes de los encuestados, o casi 2/3 partes de los encuestados, prefieren la solución segura a tomar un riesgo. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el problema se encuadra de una forma diferente? A los nones se les presentó el mismo problema: un virus va a matar a 600 personas, escogen que 400 personas mueran, o escoges el programa D, 1/3 de probabilidad de que nadie muera. Aquí las preferencias de las personas cambiaron de una manera drástica, donde solo 1/4 optó por la opción de que 400 personas murieran. Si se fijan, el resultado es el mismo. Con el programa A y con el programa C, 200 personas viven, y con el programa B y con el programa D, tenemos 1/3 de probabilidad de que todos se salven. Pero aquí, como se presentó con un framing negativo, con un framing de muerte, pues 3/4 partes de los que participaron en este experimento prefirieron arriesgarse. Entonces, también las decisiones que tomemos en inversiones y en nuestra vida también, pero hablando de las inversiones, va a depender mucho de cómo se nos presente el encuadre, si se nos presenta en forma de una ganancia segura, o si se nos presenta en forma de una pérdida segura. Si vendes esta acción, vas a perder el 50%, o quieres promediar para una probabilidad del 5% de que recuperes todo tu dinero. Pues ya ven un poquito cómo va dando esto nuestro cerebro y cómo nos podemos sabotear. El punto de esto es que la referencia bajo la que se nos presenten las cosas importa mucho. Vamos a ver las situaciones claras u oscuras dependiendo de el entorno que rodee esta elección. Y también me encanta este slide de perspectiva, porque pues aquí vemos que la referencia que ponemos pues también importa mucho sobre nuestro ánimo. Esto es un estudio que hizo BlackRock, donde nos muestra el desempeño del 2000 al 2002 y pues los periodos sucesivos hasta el 2019, donde tenemos un portafolio diversificado contra el Standard & Poor's. En el primer periodo, Standard & Poor's pierde mucho más, casi la mitad. Un portafolio diversificado pierde, pero pues pierde menos de la mitad. Como la referencia es nuestro punto inicial de nuestra inversión, empecé con 100 euros, empecé con 10,000 euros, con $1,000,000, lo que sea. Como ese es el punto inicial, pues la mayoría de la gente va a decir, perdí dinero, qué mal. En el segundo periodo de referencia, el Standard & Poor's gana más que un portafolio diversificado. Y aquí vamos a cambiar el punto de referencia, nos vamos a comparar contra el Standard & Poor's y nos vamos a comparar contra el Standard & Poor's y vamos a sentir que no hicimos tanto dinero como el Standard & Poor's. En el siguiente periodo de referencia, igual no perdemos tanto como el Standard & Poor's, pero vamos a sentir que de todas maneras perdimos dinero contra el balance normal de nuestra cuenta. Y en el mismo periodo de 10 años, pues tenemos una ganancia interesante del 191%, el Standard & Poor's de 351%. Al final, el rendimiento del portafolio diversificado pues es un poquito mejor que el del Standard & Poor's, pero fíjense lo importante, caídas mucho menores que las de un portafolio 100% invertido en acciones. Y aquí la moraleja es que la diversificación funciona inclusive cuando podemos sentir que estamos perdiendo por cambiar nuestro punto de comparación. Entonces, pues aquí hay que tener cuidado de cómo nosotros mismos encuadramos nuestras decisiones. Y bueno, esto es algo muy importante de Kahneman, porque en este cuadrante nos explica pues las maneras en las que nos volvemos aversos o las que nos volvemos buscadores de riesgo. Él llegó a la conclusión de que cuando tenemos una probabilidad alta de una ganancia, o sea, de una, pues sí, de una ganancia segura pero tenemos un porcentaje
de una pérdida, nos enfrentamos al efecto de certeza, tenemos el temor a la desilusión y nos volvemos aversos al riesgo. Cuando lo encuadramos en el sector de pérdidas, una probabilidad alta de perder, 95% de probabilidades de perder $10,000, entra el factor esperanza, buscamos evitar la pérdida y buscamos tomar el riesgo. Ahora, algo muy importante, o sea, esta parte del cuadrante es la que me llama mucho la atención, la parte de las ganancias, una probabilidad muy baja de ganar $10,000, de volarla del parque, donde hay una esperanza de una gran ganancia y nuestro comportamiento es de búsqueda de riesgo. ¿Dónde vemos esto? Pues lo vemos en los boletos de lotería, cuando la gente entra a los sorteos de lotería, pues el dinero que van a perder lo van a perder casi por seguro, que pues no van a ganar, pero esta minúscula probabilidad de tener una ganancia extraordinaria hace que se vuelvan buscadores de riesgo. Ahora, a mí lo que me preocupa es que muchas veces cuando yo les presento el estudio de Henrik Wiesenbecker, regresando al estudio de Henrik Wiesenbecker, tiene el efecto contrario que yo espero, porque en vez de que la gente diga, las probabilidades están en mi contra, porque son muy pocas probabilidades de que pueda encontrar los superstocks, tiene el efecto contrario. La gente dice, wow, tengo 4% de probabilidades de encontrar la próxima Tesla, la próxima Facebook, el próximo Google, y pues empiezan a tener estos comportamientos, quizá arriesgando poco dinero, pero pues finalmente estamos arriesgando dinero, estamos adoptando comportamiento más de gambling, de apuestas, de inversiones. Entonces, bueno, nada más quería recalcar un poquito esa parte. Pero bueno, se me está acabando el tiempo, hay muchísimos sesgos, obviamente al momento de invertir va a afectar mucho la disponibilidad que tengamos a eventos raros sobre nuestra percepción de riesgo. Los que son muy jóvenes y no se acuerdan de la crisis financiera de 2008 van a estar tomando más riesgo, van a estar haciendo más YOLO investing, comprando GME, AMC, pero finalmente cuando les toque la siguiente crisis financiera, que pues estas son cosas que tienen que suceder, los choques financieros, los choques económicos, pues muy probablemente le pase como la generación que es un poco más grande hoy, que pues esta generación está traumada, generalmente vive subinvertida, porque recuerda con mucha facilidad la crisis de 2008 y que es el día de los que les tocó vivir la crisis.com. Y pues estos eventos raros y esta disponibilidad con la que los recordamos tiene mucha influencia sobre nosotros. Lo podemos ver en esta gráfica de flujos que hay a los mercados de renta variable de Investment Company Institute, que me prestaron esta gráfica, donde cuando había rendimientos positivos, pues veíamos mucho flujo a los mercados accionarios. Aquí volvemos a lo mismo, los flujos persiguen el rendimiento. Cuando las bolsas caen en la gran crisis financiera, sale muchísimo flujo y el flujo hasta el año pasado, pues todavía veíamos flujos negativos de las acciones, las bolsas haciendo máximos históricos, pero pues porque la gente tiene, o sea, tenemos una generación que, o sea, tenemos dos generaciones, a una le tocó la gran crisis financiera de 2008 y la otra le tocaron dos traumas, le tocó la explosión.com y le tocó la crisis financiera de 2008. Entonces, quizá, obviamente, pues, van a ser los nuevos inversionistas, los que hereden a estas generaciones, los que van a regresar los flujos al mercado y quizá después, cuando les toque su propio trauma, pues va a ser los que lo saquen. Entonces, obviamente, esto, ¿cómo nos va a sabotear? Pues nos va a sabotear si no nos ha tocado un crash, vamos a estar sobreinvertidos, vamos a tener mucha exposición al riesgo porque creemos que todo es bien sobre hojuelas, y si nos tocó un trauma, pues en vez de comprar barato, pues vamos a tratar de evadir el riesgo. Obviamente ya no solamente son temas de behavioral finance, se ha avanzado muchísimo, hoy tenemos la neurociencia, la neuroeconomía, que para mí es como una luz dentro de una cueva. El cerebro pues es una máquina impresionante y por ejemplo estos traumas de disponibilidad y de los flujos que no regresan a los mercados accionarios y por qué la gente vende en medio de crash bursátiles, pues ya los están mapeando. Cuando vemos un crack bursátil,
no solamente caemos presa de sesgos, sino que también se activa la amígdala en nuestro cerebro reptiliano. Recordemos que la parte racional de nuestro cerebro es la más delgadita, la que menos años tiene. Y sentimos miedo, sentimos ganas de huir, sentimos como si estuviéramos viendo una serpiente, como si nos fueran a atacar unos perros o como si en la calle alguien nos sacara una pistola. Sentimos este mismo miedo, esta misma sensación de huida, este llamado de nuestro cerebro a parar la sensación de peligro, y por eso mucha gente se desinvierte durante los crashes o se magnifican los pánicos, no solamente por las narrativas, sino también por las reacciones que tenemos a nivel muy cerebral. Y pues bueno, para terminar, tenemos sesgos cognitivos que son controlables, como la perseverancia de creencias, el confirmation bias. ¿Cómo podemos dejar de sabotearnos? Pues hay que leer y hay que prestar atención a análisis contrarios, hay que ser un poquito más escépticos incluso de nuestras propias tesis y tratar de leer contraposiciones que a veces nos van a dar una visión que nosotros no teníamos. Errores al procesar la información, pues la insensibilidad al tamaño de la muestra, pues el que diga, pues, ¿sabes qué? El mercado el año pasado dio 20% de rendimiento, yo creo que el próximo año también va a dar 20% o va a dar más, pues nada más póngase a analizar unas 6 décadas de información del mercado y pues se va a dar cuenta, póngase a leer historias de la crisis.com, de la crisis de 2008, distintas crisis, hay miles, y pues se va a dar cuenta de que sí, el mercado es una máquina generadora de riqueza, pero pues también depende mucho del tiempo que duremos y de cómo nos comportemos. Hay otros errores emocionales que son más difíciles de superar, como pues la versión de la pérdida o el overconfidence. Y bueno, yo podría hablar de esto y de lo poco que voy viendo cómo se entrelazan la psicología conductual, la psicología cognitiva, ahora con de neurofinanzas.